Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca accesibilidad. Esta semana nos vamos al parque, porque vamos a hablar de parques infantiles accesibles. Como algunas ciudades ya se están poniendo las pilas, como lo están haciendo mejor, otros lo están intentando. Y antes de hablar del tema en sí, enviarle un abrazo fuerte y que ha hecho mucho por este tema de los parques infantiles a Ana Mourelo, que tenía un niño Aitor que tenía discapacidad y luchó por él para que los parques fuesen accesibles y pudiese jugar en ellos. Hay un vídeo jugando el niño saltando con la silla dentro de un parque y es que se te caen las lágrimas. Entonces, Aitor que se nos fue en julio. Ya estuvo luchando contra su enfermedad, pero ya no pudo más. Entonces le mandamos un besito muy grande desde el programa si lo escucha. Y, y mucho ánimo. Y Ana Morello y toda su familia que ha hecho muchísimo por el tema de los parques accesibles, por las personas con discapacidad. Así que todas esas personas que van sumando porque este mundo sea un poquito mejor, les mandamos un abrazo fuerte y, y muchas gracias por todo ello. Y bueno, con lo de hoy, con el programa de hoy, vamos a hablar de los parques accesibles. Y es que hablo de ello porque ha surgido una noticia que Cartagena quiere que todos los parques infantiles de la ciudad sean accesibles y tengan juegos inclusivos. Claro, normalmente pasa en otras ciudades, yo he visto que lo hacen asociaciones de discapacidad, asociaciones de vecinos, luchan porque un parque en concreto sea accesible, pero ya un proyecto a gran escala que tampoco es típico un pueblo chiquitito que tiene 5 parques o no. Cartagena tiene bastantes parques, ahora lo vamos a decir todos los parques que tiene, porque en el proyecto que va a hacer ya se enumera. Y va a hacer un estudio de todos los parques que se puede mejorar en unos, en otros, para que sean accesibles para eso, para personas con niños con todo tipo de discapacidad, discapacidad visual, discapacidad de oído, para que escuche bien cuando juegue con los juegos y todo, discapacidad de movilidad, de moverse, de todo, de tacto, o sea, adaptar un parque que no es fácil, que un parque adaptarlo para que una silla de ruedas se pueda montar, para todo tipo de niños se puedan montar. Aunque también decir, ya que más que incidir en la noticia, también decir que cuando veáis un parque adaptado, que pone el cartelito de que es para personas con discapacidad, para una silla, otra silla, que no se, está pensado para ese uso, o sea, hay parques que son exclusivos para eso, entonces cuando se montan a veces otros niños, hacen el ganso, incluso adultos he visto a veces, o sea, y les llaman la atención y he visto en Twitter muchas veces que casos de gente que le ha llamado la atención a los padres de esos niños y los niños encima, los padres de los niños, perdón, se te han puesto burros y a contestarte, a insultarte de no, usa eso porque quiero, claro. Y la típica frase que dice, no, es que esto está solo para personas con silla de ruedas, que todo tenéis beneficios. Dice, ¿cómo? ¿Cómo que todo beneficio? O sea, claro, cuando escuchas la frase de que se les dice a veces todos beneficios, dice, quieres los beneficios, pero no quieres la discapacidad, no quieres lo bueno, pero lo malo no. Tienes una cara dura que te la pisas, o sea, es esta gente y a veces lo pasan los niños, muchas veces tienen mucha más conciencia de estas cosas que los padres, que los adultos, que son los que muchas veces eso, quitan la plaza de aparcamiento, dicen a los niños que se monten en estos eh, en estos parques infantiles que están adaptados para personas con discapacidad. Pues eso, surge la noticia de que en Cartagena se está trabajando para adaptar los parques y juegos infantiles. Y se ha puesto de acuerdo con la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, que es como una asociación que engloba a todas las personas con discapacidad de Murcia. Entonces, se han puesto en contacto para ver esos parques, ojo a la cifra, porque no es pequeña, ¿eh? Hay 317 parques infantiles. Entonces van a hacer un estudio pormenorizado de parque por parque de Cartagena, ver qué se puede adaptar, qué no, qué está ya adaptado, qué se puede aprovechar de lo que tiene ya el parque
y con eso ya, ese estudio pormenorizado, luego hacer un presupuesto e ir adaptando parque a parque, claro. Adaptar todos los parques eh, por tiempo, por recursos y todo. Entonces lo van a hacer poquito a poco, ir adaptando esos parques y eso, tener juegos para inclusivos para personas con discapacidad. No solo también para que los niños puedan jugar, una cosa que parece y un detalle muy mimio que se suele obviar, sino para que los padres que tienen discapacidad y su niño no la tiene, pero que ellos puedan acceder al parque para cuidar al niño, moverse por todo el parque, porque claro, hay parques que los típicos con tierra o incluso con piedras o con otros obstáculos no se pueden mover bien una silla de ruedas. Entonces, si estás vigilando al niño para moverte bien por todo el parque, no solo también inclusivo para los niños con discapacidad, sino para sus padres, cosa que muchas veces a veces con ciertas medidas parece que no se quiere que las personas con discapacidad tengan familia y tal porque se aísla un poco y tal, pero también para que puedan hacer esos parques y cuidar a niños y estar pendientes de ellos. Cristina Mora, que es la edil de Política Social de Familia e Igualdad, ha explicado que el objetivo del gobierno tiene como objetivo primordial que todos los menores ejerzan plenamente su derecho a ser niños y jugar y disfrutar entre los barrios y pueblos de Cartagena. Algo que parece básico y de sentido común, pues a veces las instituciones lo básico y el sentido común no lo aplican. A veces lo que se decía, pero al revés, lo de hacer lo que las instituciones debería ser, está ya hecho en las instituciones a veces a nivel de calle, lo que decía Suárez, hagamos lo que está a nivel de calle, hacerlo a nivel de institución. Pues en este caso al revés. Hay leyes, hay cosas a nivel de instituciones, pero hay que hacerlas a nivel de calle, y en este caso los parques infantiles para que sean inclusivos, los toboganes, columpios, porque hay quien dirá, ¿cómo va a haber un columpio, un balancín para una silla de ruedas? Sí, sí, yo he visto varios. Por ejemplo, la persona que dedica antes un poquito este programa de hoy, Ana Moruelo, pues pone bastantes fotos de cómo puede ser un columpio accesible, cómo se puede hacer, de todas las maneras, ha trabajado muchísimo en el tema. Y eso, se puede hacer, e incluso yo un poco, o sea, yo, un técnico que lo mire mucho más en profundidad, hay dosieres enteros de cómo hacer parques infantiles accesibles. Por ejemplo, he visto uno que es de más de 100 páginas, o sea, un día lo detallaremos para decir este estudio de conclusiones, pero está muy bien detallado y hay estudios de cómo hacer un parque accesible, los accesos al parque accesible, o sea, es hay muchos estudios sobre ello y es como todo en esta vida, ponernos a manos a ello, poner recursos, dinero. Esto más en siguientes programas voy a decir de vez en cuando noticias sobre el mundo de la accesibilidad, que hay bastantes, pero algo en lo que me he fijado y a lo mejor pasa a veces con estos parques que se incide mucho cuando se hace una obra de accesibilidad en el dinero que cuesta. O sea, como, uy, es que esto cuesta muchísimo. Y ponen lo primero casi de la noticia, ponen el coste y claro, no ponen a quién va a ayudar, lo que tal. Ponen lo primero el coste para que tú asocies este dinero, uy, es muchísimo dinero, este coste, con la obra que se está haciendo, pero no te pone ni a quién va a ayudar, que mucha gente va a pasar mejor por esta calle, en este caso que los niños van a poder jugar. Es entonces eso, que se incide mucho en gasto porque no es un gasto, es una inversión y algo necesario. O sea, a veces la prensa ahí tiene mucho peca de capacitismo, como hablé el otro día la palabra capacitismo, y de ciertos complejos y de cosas que también a la prensa de vez en cuando le vamos a dar un palito porque a veces lo analiza con ojos un poquito, que está un poquito mal la cosa. Y eso, la mejora del mantenimiento de los parques infantiles está prevista en el nuevo contrato de municipal de jardines. Recordemos que hace poco, este año, ha habido nuevas elecciones, ha habido un cambio de ayuntamientos, por lo cual, cuando hay cambio de ayuntamiento, siempre los contratos se acaban, se suelen acabar, y entonces, como va a haber un contrato nuevo municipal de jardines, pues van a aprovechar el ayuntamiento de Cartagena para, para hacer mucho más parques accesibles. Tirón de orejas que aprovecho porque, por ejemplo, en Madrid los parques accesibles que hay o son muy pocos o son nulos prácticamente. En una ciudad como Madrid, que a veces saca pecho de accesibilidad, aunque, aunque a veces la accesibilidad, locales, calles y todo, deja muchísimo que desear.
y en parques accesibles ciudades como Cartagena les están adelantando y me parece bien porque es una iniciativa muy bonita de Cartagena y iremos viendo cuando ya se haga el proyecto, ya haga presupuesto, porque esto no va a hacer el proyecto, el presupuesto y que ya los parques estén, irá poco a poco. Son más de 317 parques, hasta que se adapten y todo. Entonces veremos cómo lo van haciendo. Analizaremos aquí en el podcast y también decir, antes de acabar un poco el programa, decir que esto también lo hacen también como iniciativa propia, pero también porque hay una ley, como digo, que obliga a ello. Desde el 2 de enero de 2022 ya está vigente la nueva normativa de accesibilidad en España, que entre otras cosas obliga a que los espacios infantiles, esto está en el BOE, que como se suele decir, el BOE es de obligada lectura casi para todos los españoles, pero es como el Quijote, que todo el mundo se lo debería leer, o Tolkien. Tolkien, el libro de los Señores Anillos, es algo que se lo deberían leer todo el mundo y nadie se lo lee, y las películas no cuentan, pues esto igual, hay que leerse el BOE y ver estas medidas que ya venían en el BOE desde enero de 2022. Y hay ayuntamientos que lo están aplicando y hay ayuntamientos que pasan de ello. Y eso, dicen que las personas con discapacidad no sean discriminadas a la hora de utilizar los espacios públicos y urbanizados. Claro, lo que he comentado, padres que no pueden ir a vigilar a sus niños, padres que no llevan a los niños a veces a algunos tipos de parques porque no pueden entrar al parque. Claro, si tú vas a estar en un parque y no puedes entrar o moverte bien por el parque, si el niño se te va corriendo, se te pierde, lo que sea, a ti como padre eso no te da seguridad. Y eso, el documento técnico que recoge el BOE desarrolló en su momento las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el proceso de utilización de espacios públicos. Esto es muy importante, esta norma de 2022, se van haciendo normas, leyes, pero todo hay que aplicarlo, no vale, las normas son muy bonitas, pero luego hay que hacerlo. El artículo 8 de este documento del BOE desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Ya digo, aparte de esto del BOE, hay muchos dosieres, documentos, con que naveguéis un poquito, muchos expertos ya han hecho tipos de parques accesibles infantiles y hay muchísima información sobre el tema y poco a poco lo vamos a ir comentando en otros programas futuros y dándole más cancha porque es algo que merece mucho la pena y los niños con discapacidad del tipo que sea merecen también jugar y eso, ponerse en contacto con otros niños. Lo ideal que es, a ver, en algunos se suele decir a veces parques mixtos, parques que tengan una parte para niños de silla de ruedas o que puedan convivir todos, que los columpios o demás atracciones para jugar con otros niños. Entonces eso sería el ideal. También cuando hay atracciones que son exclusivas para la silla de ruedas, hay que cuidarlas y mantenerlas. Así que es esto hoy, el programa de hoy, hablar un poquito, poner en valor que los parques infantiles adaptados poco a poco va siendo una realidad. Esperemos que poco a poco, gracias a estas asociaciones y personas sobre todo que lo mueven, que claro, estos ayuntamientos, si no hubiera personas como asociaciones de discapacidad o personas como Ana que la he mencionado y demás, así que este programa lo vuelvo a dedicar. Un besito muy grande para Ana Moruelo, para su niña Editor allá donde esté y esa lucha que poco a poco va a seguir adelante. Así que un besito para ti, Editor, al cielo y seguimos y nos vemos en siguientes programas. Adiós.